Hernia de hiato. ¿Qué es? ¿Por qué aparece? Síntomas, tratamiento y cómo podemos prevenir que empeore. ¿Sabías que una parte de tu estómago puede desplazarse hacia el tórax sin que necesariamente te des cuenta? Suscríbete, comenta, detrás de la enfermedad hay más soledad del prado. Esto ocurre en la hernia de hiato, una alteración bastante frecuente que en muchas personas no produce ningún síntoma. Pero cuando aparece asociada al reflujo gastroesofágico, puede provocar acidez, regurgitación, molestias en el pecho, tos, sensación de digestión pesada e incluso problemas para dormir. En este vídeo vamos a explicar qué es exactamente una hernia de hiato, por qué se produce, cuáles son sus síntomas, qué factores aumentan el riesgo, cuándo puede convertirse en una urgencia, qué tratamientos existen y especialmente qué podemos hacer mediante la alimentación y los hábitos diarios para reducir sus molestias. ¿Qué es una hernia de hiato? Para entenderla tenemos que conocer primero la anatomía. El diafragma es un músculo situado entre el tórax y el abdomen que participa en la respiración. El esófago, que transporta los alimentos desde la boca hasta el estómago, atraviesa el diafragma por una abertura llamada hiato esofágico. En condiciones normales, el esófago pasa por este orificio y continúa hasta el estómago. En una hernia de hiato, una parte del estómago asciende a través de ese orificio hacia el tórax. Es decir, el estómago se desplaza parcialmente desde el abdomen hacia el tórax. La más frecuente es la hernia de hiato deslizante. En este caso, la unión entre el esófago y el estómago, junto con una parte del estómago, se desplaza hacia arriba. Existe también la hernia paraesofágica, menos frecuente, en la que una parte del estómago asciende junto al esófago, mientras la unión entre ambos puede permanecer en su posición. Esta segunda forma requiere especial atención porque, aunque no siempre produzca síntomas, puede presentar complicaciones. ¿Por qué se produce? Aquí hay una cuestión importante. No existe una única causa. La hernia de hiato puede aparecer cuando los tejidos que mantienen el estómago y el esófago en su posición se debilitan o cuando aumenta la presión dentro del abdomen. Con la edad, los tejidos pueden perder elasticidad y el hiato puede hacerse más susceptible al desplazamiento, pero también pueden intervenir otros factores, por ejemplo, sobrepeso u obesidad, embarazo, tos crónica, estreñimiento y esfuerzos repetidos al defecar, levantar pesos de forma frecuente, esfuerzos físicos intensos, alteraciones anatómicas, factores relacionados con el envejecimiento. Y existe otro factor muy importante: el aumento repetido de la presión dentro del abdomen. Cuando esa presión aumenta, el estómago puede verse empujado hacia arriba a través del hiato. ¿Una hernia de hiato siempre produce síntomas? No. Y esto es importante. Muchas personas tienen una hernia de hiato y no presentan síntomas. En otras personas, sin embargo, la hernia puede favorecer el reflujo gastroesofágico. El problema no es solamente que el estómago esté ligeramente desplazado. También puede alterarse el funcionamiento de la zona que separa el esófago del estómago. Como consecuencia, el contenido ácido del estómago puede subir hacia el esófago y ahí aparecen muchos de los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas más habituales son acidez o ardor, especialmente después de comer o al acostarse. Regurgitación, es decir, la sensación de que el contenido del estómago vuelve hacia la garganta. También puede aparecer dolor o molestia en la parte superior del abdomen, sensación de llenura después de comer, eructos frecuentes, náuseas, dificultad o molestia al tragar, sensación de comida atascada, tos crónica, carraspera, ronquera, sabor ácido o amargo en la boca. Algunas personas también presentan molestias que empeoran especialmente durante la noche. Y aquí debemos hacer una aclaración importante. No todo dolor en el pecho es una hernia de hiato o reflujo. Un dolor torácico intenso, especialmente si aparece con dificultad respiratoria, sudoración, mareo o dolor que se extiende hacia el brazo, mandíbula o espalda, necesita valoración médica urgente porque primero hay que descartar un problema cardíaco. Factores que pueden empeorar los síntomas:
Tener una hernia de hiato no significa que todos los alimentos vayan a sentarnos mal. Cada persona tiene sus propios desencadenantes, pero existen situaciones que frecuentemente empeoran el reflujo, entre ellas comer grandes cantidades de comida, comer demasiado rápido, acostarse inmediatamente después de comer, cenar muy tarde, sobrepeso, especialmente cuando aumenta la presión abdominal, alcohol, tabaco, comidas muy grasas, chocolate, café y otras bebidas con cafeína, bebidas gaseosas, alimentos muy picantes, tomate y cítricos en algunas personas. Pero cuidado, esto no significa que todo el mundo tenga que eliminar todos estos alimentos. La alimentación debe individualizarse. Si un alimento no produce síntomas, no existe razón para prohibirlo automáticamente. ¿Qué alimentación puede ayudar? Aquí encontramos una de las herramientas más importantes para controlar los síntomas. La primera recomendación es sencilla: comer cantidades moderadas. Es preferible evitar las comidas muy abundantes, especialmente por la noche. Una comida excesivamente grande distiende el estómago y puede favorecer el reflujo. Por eso puede resultar útil distribuir mejor la alimentación a lo largo del día. ¿Qué alimentos pueden formar parte de la dieta? Podemos priorizar verduras según tolerancia, frutas no ácidas si los cítricos desencadenan síntomas, cereales integrales si se toleran bien, legumbres, adaptando la cantidad si producen mucha distensión abdominal, pescado, carnes magras, huevos, yogur u otros lácteos si se toleran, frutos secos en cantidades moderadas, aceite de oliva, virgen extra, sin excesos. La idea no es crear una dieta restrictiva, la idea es conseguir una alimentación nutritiva, equilibrada y que no provoque síntomas, que conviene limitar, especialmente si producen síntomas. Las comidas muy grasas, porque pueden favorecer el reflujo en algunas personas, también conviene moderar. Fritos, salsas muy grasas, grandes cantidades de chocolate, alcohol, bebidas gaseosas, café y bebidas con cafeína si desencadenan síntomas, alimentos muy picantes, tomate y cítricos si provocan ardor. Y una recomendación fundamental: no cenar grandes cantidades justo antes de acostarse. Intentar dejar varias horas entre la cena y el momento de acostarse puede reducir el reflujo nocturno. ¿Qué hábitos pueden ayudar? No todo depende de la comida. Los hábitos diarios son fundamentales. Después de comer es preferible mantenerse erguido y evitar tumbarse inmediatamente. También puede ayudar elevar la parte superior de la cama cuando existe reflujo nocturno. No se trata simplemente de colocar muchas almohadas debajo de la cabeza. Elevar la parte superior del cuerpo mediante una cuña adecuada o elevando la cabecera de la cama puede ser más eficaz. También es importante evitar ropa excesivamente ajustada alrededor del abdomen. Y si existe sobrepeso, una reducción de peso puede mejorar significativamente los síntomas de reflujo en muchas personas. ¿Se puede prevenir una hernia de hiato? Aquí tenemos que ser muy claros. No, siempre podemos prevenir que aparezca una hernia de hiato. La edad y determinadas características anatómicas no podemos modificarlas, pero sí podemos reducir algunos factores que favorecen el aumento de presión abdominal y, sobre todo, podemos intentar evitar que los síntomas empeoren. Por eso son importantes: mantener un peso saludable, evitar el estreñimiento crónico, tratar la tos crónica, evitar esfuerzos físicos innecesarios o levantar cargas utilizando una técnica incorrecta, no fumar, evitar comidas excesivamente abundantes, no acostarse inmediatamente después de comer, identificar los alimentos que realmente desencadenan nuestros síntomas. La prevención no consiste en vivir a base de prohibiciones, consiste en conocer nuestro cuerpo y reducir los factores que sabemos que desencadenan el problema. ¿Cuándo es una urgencia? Esta parte es especialmente importante. Una hernia de hiato generalmente no constituye una emergencia, pero determinados síntomas necesitan valoración médica inmediata. Por ejemplo, vómitos con sangre, heces negras o con aspecto de alquitrán, dolor intenso y repentino en el pecho o abdomen, dificultad importante o progresiva para tragar,
vómitos persistentes, dificultad para respirar y especialmente si aparece un dolor intenso en el pecho acompañado de falta de aire, sudor frío, mareo o dolor que se extiende al brazo, mandíbula o espalda. No debemos asumir que se trata de una hernia de hiato. Hay que buscar atención médica urgente para descartar otras causas potencialmente graves. ¿Cómo se trata? El tratamiento depende de los síntomas y de la gravedad. Si la persona tiene una hernia de hiato pero no presenta síntomas importantes, puede no necesitar un tratamiento específico. Cuando existe reflujo, el médico puede recomendar medicamentos para controlar la acidez y reducir la producción de ácido gástrico. Entre ellos se encuentran los antiácidos, los antagonistas H2 y los inhibidores de la bomba de protones. Pero estos medicamentos deben utilizarse de manera adecuada y especialmente cuando los síntomas son frecuentes, conviene consultar con un profesional sanitario. En determinados casos, especialmente cuando existen complicaciones o síntomas importantes que no responden al tratamiento médico, puede plantearse una intervención quirúrgica. La cirugía no es necesaria para todas las personas que tienen una hernia de hiato. ¿Y las plantas medicinales? Aquí también debemos ser rigurosos. Que una planta sea natural no significa que sea adecuada para todas las personas con reflujo o hernia de hiato. Algunas plantas pueden producir irritación gastrointestinal o interactuar con medicamentos. Por eso no recomendaría utilizar una planta simplemente porque alguien diga que cura la hernia de hiato. Una infusión no vuelve a colocar anatómicamente el estómago en su sitio. Lo que sí podemos buscar, dependiendo de cada persona, es mejorar la digestión y reducir determinados síntomas. Pero eso es diferente de curar la hernia, una idea muy importante. Tener una hernia de hiato no significa necesariamente estar enfermo, ni significa que inevitablemente vayamos a necesitar cirugía. Muchas personas pueden convivir con ella durante años controlando perfectamente sus síntomas. La clave está en distinguir tres cosas: la hernia anatómica, el reflujo, los síntomas que produce cada persona. No son exactamente lo mismo. Y esto es importante porque podemos tener una hernia de hiato sin reflujo importante. Y también podemos tener síntomas de reflujo sin que exista necesariamente una hernia de hiato. Conclusión: la hernia de hiato se produce cuando una parte del estómago asciende a través del hiato del diafragma hacia el tórax. Puede no producir ningún síntoma, pero en algunas personas favorece el reflujo gastroesofágico, la edad, el sobrepeso, el aumento de la presión abdominal, el estreñimiento, la tos crónica y determinados esfuerzos pueden favorecer su aparición o empeorar los síntomas. La alimentación puede desempeñar un papel muy importante. No se trata de eliminar todos los alimentos, se trata de comer cantidades moderadas, evitar las comidas muy grasas si producen síntomas, identificar nuestros desencadenantes, no acostarnos inmediatamente después de comer, mantener un peso saludable y cuidar nuestros hábitos digestivos. Y sobre todo, recordar algo: una hernia de hiato no se diagnostica por los síntomas. El diagnóstico debe realizarlo un profesional sanitario cuando sea necesario, mediante la historia clínica y, según el caso, pruebas como una endoscopia digestiva u otros estudios, porque conocer qué tenemos es el primer paso para saber realmente cómo debemos tratarlo. Y ante síntomas de alarma no debemos esperar ni intentar solucionarlo únicamente con alimentación o remedios naturales. Hay momentos para la alimentación, momentos para la prevención y momentos para acudir al médico. Saber diferenciarlos también es parte de cuidar nuestra salud.